Bueno, un ejercicio de inducción electromagnética en el que tendremos que calcular la fuerza electromotriz inducida y la intensidad de corriente en una espira, en un conductor. Dice, el campo magnético de cierto imán en forma de barra decrece con el tiempo según la expresión B de t igual a B0 por E elevado a menos lambda t, donde B0, 1,2 teslas, es el campo inicial del imán, y lambda, 5 por 10 a la menos 3 segundos a la menos 1, es la constante de desmagnetización del material. El imán está colocado ortogonalmente a una bobina de 45 vueltas que encierra una superficie de 25 centímetros cuadrados y tiene una resistencia de 52 ohmios. Determina la fuerza electromotriz inducida en la bobina y calcula la corriente inducida en la espira. Vamos a ver, porque todo este enunciado, vamos a pensar qué es lo que nos están diciendo. Dice que tenemos un imán y que ese imán está colocado ortogonalmente a una bobina. La bobina tiene 45 vueltas, es decir, que imaginaros que tenemos un cable, una bobina circular de 45 vueltas, 2, 3, 4, 5, un cable enrollado 45 veces, de tal manera que cada una de las veces que se enrolla forma una superficie de 25 centímetros cuadrados y que el imán se coloca perpendicularmente a esta espira, a este cable enrollado. Sabéis que los imanes crean campos magnéticos que salen del polo norte, entran en el polo sur. Es decir, que aunque yo no dibujara esto, el dibujo me bastaría con esto. Tengo un campo magnético, que en este caso me dicen que está creado por un imán, pero bueno, me da igual, podrían decirme que tengo un campo magnético entrando perpendicularmente a una bobina, a un cable enrollado. O sea que fijaros que el campo magnético y el vector n, el vector normal, perpendicular a esa superficie, estos dos vectores serían paralelos. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que por aquí está entrando un flujo magnético, un flujo de campo magnético. Acordaros que el flujo magnético era una magnitud escalar, que era el producto escalar de B por S. Es decir, que era B por S por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Mirad, si yo dejo el imán aquí quieto y el campo que entra siempre es el mismo, el flujo que atraviesa esta espira será constante. Y cuando el flujo es constante, aquí en la espira no se produce ninguna corriente eléctrica inducida. Sin embargo, si el flujo va cambiando, si el flujo que atraviesa esta espira, el flujo magnético, crece o decrece, sí que se producirá una corriente eléctrica inducida, una fuerza electromotriz inducida. Para que cambie el flujo tiene que cambiar una de estas tres cosas. O cambia la superficie, o cambia el campo, o cambia el ángulo. El ángulo no va a cambiar, porque el ángulo siempre va a ser B y N, siempre van a ser paralelos. Luego van a formar un ángulo de 0 grados y el coseno de 0 grados es 1, con lo cual este valor va a ser siempre igual. ¿Cuánto va a valer la superficie? La superficie siempre va a ser la misma. Tengo una superficie compuesta por 45 vueltas, 45 espiras, n por la superficie de una espira, es decir, 45 por cada una de ellas tiene una superficie de 25 centímetros cuadrados. Es decir, que la superficie total será 0,1125 metros cuadrados. Lo tengo ya en metros cuadrados, ¿eh? He multiplicado 45 por 25 y he dividido entre 10.000. Lo pongo en metros cuadrados. O si queréis, podríamos poner los 25 centímetros cuadrados primero en metros cuadrados. Bueno, lo que iba diciendo, el ángulo va a ser constante y la superficie también. Entonces, si aquí se va a producir una corriente eléctrica inducida, como ni la superficie ni el ángulo van a cambiar, será porque cambia B. Y vamos a leer lo que dice. Dice, el campo magnético que crea este imán, en forma de barra, decrece con el tiempo. O sea que si os acordáis cuando yo os lo explicaba, decía que yo puedo hacer que el campo magnético decrezca si alejo el imán, o puedo hacer que el campo magnético crezca si acerco el imán. Bueno, pues este ni lo alejan ni lo acercan. Lo que me dice es que este imán se va desmagnetizando. Sabéis que hay materiales que tienen propiedades magnéticas, pero que con el paso del tiempo se van desmagnetizando. Pues eso le pasa a este material. A este imán se va a ir perdiendo su propiedad magnética, se va desmagnetizando, y el campo magnético que crea
Al principio del todo es 1,2 teslas, pero luego va decreciendo según esta expresión, ¿vale? Entonces, ¿cuánto va a valer el flujo? El flujo magnético que atraviese esta espira va a ser coseno de 0 grados, que es 1, la superficie, que es esto, 0,1125 por el campo. Y el campo va a valer 1,2, que es B0, por E elevado a menos lambda por T. O sea que, ¿cuál va a ser la expresión del flujo en función del tiempo? El flujo en función del tiempo, multiplicamos 0,125 por 1,2 y me va a quedar que es 0,135 por E elevado a lambda, me dicen el valor, 5 por 10 a la menos 3, a menos 5 por 10 a la menos 3 por T. Esta es la expresión de cómo va a ir variando el flujo a lo largo del tiempo. Vamos a pensar por qué. Tengo un imán, pasa un campo magnético por la espira, el imán se desmagnetiza, va perdiendo campo magnético, al entrar cada vez menos campo magnético, se producirá un cambio en el flujo. Y el cambio en el flujo va a tener esta expresión. Bueno, pues como el flujo va a cambiar, según la ley de Faraday, se producirá una corriente electromagnética inducida. Y esa corriente electromagnética inducida tendrá una fuerza electromotriz. Una fuerza electromotriz que es la opuesta a la razón del cambio derivada de flujo, a la razón del cambio en el flujo con respecto del tiempo. Es decir, que tenemos que derivar esta expresión con respecto del tiempo. Pues vamos a hacerlo. Dejamos el menos, que es de la fórmula, de la propia fórmula de la ley de Faraday. Y ahora derivamos esta expresión. Este valor que multiplica la derivada de e elevado a x sería a por e elevado a x. Es decir, este valor que multiplica al tiempo lo paso aquí multiplicando. Entonces tendríamos menos 0,135. Este valor es una constante que multiplica esto, permanece aquí. Y ahora este menos 5 por 10 a la menos 3 lo paso aquí. Este menos no es del flujo, sino que es de la propia fórmula, ¿vale? Mirad, voy a poner aquí el paréntesis si queréis, para que lo veáis. Menos, y ahora voy a hacer esta derivada. Menos 5 por 10 a la menos 3 lo paso aquí. Menos 5 por 10 a la menos 3, por E elevado a menos 5 por 10 a la menos 3 T. Menos por menos va a ser más y me va a quedar que que la fuerza electromotriz en función del tiempo va a ser, multiplico 0,135 por 5 por 10 a la menos 3 y me queda 6,75 por 10 a la menos 4 por E elevado a menos 5 por 10 a la menos 3 T. Voltios. Vuelvo a explicar todo desde el principio. Tengo una espira. Perpendicularmente a ella entra un campo magnético. Pero como el imán que genera ese campo magnético se desmagnetiza, el campo magnético va decreciendo, va disminuyendo, según esta expresión. Como el campo magnético va disminuyendo, el flujo que atraviesa esa espira también va a ir disminuyendo, según esta expresión. Y como hay un cambio en el flujo, la ley de Faraday me indica que se producirá una corriente eléctrica inducida con una fuerza electromotriz que será la opuesta a la razón del cambio entre el flujo y el tiempo. Es decir, que derivamos esta expresión, este pasa aquí multiplicando y me quedaría menos 5 por 10 a la menos 3 por 0,135 por otra vez todo este término. De esta manera tengo cómo varía la fuerza electromotriz en función del tiempo. 6,75 por 10 a la menos 4 E elevado a menos 5 por 10 a la menos 3 T voltios. Y ahora me preguntan en el apartado B, calcula la corriente inducida en estos 3 instantes. Bueno, pues según la ley de Ohm, la corriente inducida, la intensidad, será el voltaje, el cociente entre el voltaje y la resistencia. Voltaje es lo mismo que fuerza electromotriz, ¿vale? Entonces tendríamos, primero vamos a calcular, como me pide en 3 instantes,
voy a calcular cuánto vale la fuerza electromotriz inducida en esos 3 instantes. Empezamos. Fuerza electromotriz inducida para t igual a 0. Será 6,75 por 10 a la menos 4 por e elevado a menos 5 por 10 a la menos 3 por 0. Esto será 0, algo elevado a 0 es 1, con lo cual me acabará dando 6,75 por 10 a la menos 4 voltios. Vamos a ver cuánto vale la fuerza electromotriz en el instante 10 a la 2 segundos, o sea, 100 segundos. E de 100. Sería poner aquí un 100 y multiplicar por esto. La calculadora te lo da, e elevado a menos el número que te quede y lo multiplicas por esto. Y eso te quedaría 4,1 por 10 a la menos 4 voltios. Y vamos a calcular también cuánto vale la fuerza electromotriz a los 1000 segundos. A los 10.000 segundos. 10 elevado a 4. Sería poner aquí 10 elevado a 4 y aplicar esta expresión. Y me quedaría 1,3 por 10 a la menos 25 voltios. Bueno, pues ¿qué me está preguntando en el apartado B? Dice que calcule la corriente inducida, es decir, la intensidad de corriente. Pues simplemente termino aquí. La intensidad en el instante t igual a 0 será E0 entre resistencia. O sea que la resistencia es 52 ohmios. Me quedaría 6,75 por 10 a la menos 4 voltios entre 52 ohmios. Y eso me quedaría... Vamos a coger la calculadora. Si es que la encuentro, aquí está. Vamos a ver. 6,75 a la menos 4 entre 52. 1,3 por 10 a la menos 5. 1,3 por 10 a la menos 5 amperios. ¿Cuánto valdría la intensidad a los 100 segundos? Sería 4,1 por 10 a la menos 4 entre 52. Y esto me quedaría 7,88 por 10 a la menos 6 amperios. Y la intensidad de corriente a los 10.000 segundos sería 1,3 por 10 a la menos 25 entre 52 amperios. Y esto me quedaría 2,5 por 10, entre 52 ohmios, perdón. 2,5 por 10 a la menos 27 amperios.